Hermanos, hay errores que no son producto de una mala intención, sino de unos segundos de prisa. Contestamos un mensaje sin leerlo con atención. Damos una opinión antes de entender bien lo ocurrido. Aceptamos o rechazamos algo sin hacer suficientes preguntas. En ese momento puede parecer poca cosa, pero después llega esa sensación de haber actuado demasiado rápido. Debí esperar, debí escuchar mejor, debí informarme antes, y entonces ya no siempre es fácil corregir lo que se dijo ni deshacer lo que se decidió. Por eso el consejo bíblico de hoy tiene tanto valor. Puede evitarnos vergüenzas, malos entendidos y decisiones que, con un poco más de calma, nunca habríamos tomado. Hoy es jueves 21 de mayo de 2026 y el texto bíblico del día se encuentra en Proverbios, capítulo 18, versículo 13. Responder a un asunto antes de oír los hechos es tonto y humillante. Es una frase breve, directa y muy clara. La Biblia no suaviza la advertencia. No dice simplemente que es imprudente o poco conveniente. Dice que es tonto y añade que resulta humillante, porque cuando alguien responde sin saber, no solo puede equivocarse, también deja ver que habló antes de tiempo. Pero este consejo no fue escrito para desanimarnos ni para hacernos sentir mal. Fue escrito para protegernos. Jehová sabe que a lo largo de la vida tendremos que tomar muchísimas decisiones, algunas sencillas y otras de gran peso. También sabe que podemos dejarnos llevar por la prisa, por la presión o por una impresión. Por eso nos da una guía sencilla, pero muy poderosa. Antes de responder, escucha. Antes de decidir, pregunta. Antes de actuar, infórmate. Y cuando pensamos en la época en la que vivimos, este consejo se vuelve todavía más necesario. Vivimos rodeados de velocidad. Los mensajes llegan en segundos, las opiniones se forman en minutos y muchas decisiones se toman con la misma rapidez con la que se pasa el dedo por una pantalla. Esa inmediatez puede parecer cómoda, pero también tiene un precio. Cuando todo se mueve demasiado rápido, lo primero que suele desaparecer es el tiempo para reflexionar. Y cuando desaparece ese tiempo, aparecen errores que una sola pregunta más habría evitado. Es como conducir por una carretera que no conocemos. Si avanzamos demasiado rápido, podemos pasar por alto una señal, tomar una salida equivocada o terminar lejos de donde queríamos llegar. En cambio, si reducimos la velocidad, miramos con atención y leemos cada indicador, el trayecto se vuelve más seguro. La vida se parece mucho a eso y las decisiones, sobre todo las que pueden afectar nuestra espiritualidad, merecen ese mismo cuidado. El consejo de Proverbios no es solo práctico, también refleja la protección amorosa de Jehová. Él no quiere que sus siervos se humillen por hablar sin saber, ni que carguen con consecuencias evitables, ni que se llenen de remordimiento por no haberse detenido a tiempo. Por eso su advertencia es tan clara. Hacer una pausa antes de responder no es una debilidad, es una defensa, es una manera de proteger el corazón, la conciencia y la paz. Antes de continuar, quizá puedas recordar alguna ocasión en la que tomaste una decisión sin tener toda la información y después viste que habría sido mejor esperar. ¿O alguna vez
en que respondiste sin escuchar lo suficiente y luego te sentiste mal. Si deseas, puedes compartirlo en los comentarios de manera sencilla. Reconocer esas experiencias nos ayuda a recordar que todos seguimos aprendiendo a actuar con más calma y más sabiduría. Pensemos ahora en un ejemplo muy práctico que se mencionó en La Atalaya de enero de 2025, en el artículo sobre cómo tomar decisiones que agraden a Jehová. Imagina que recibes una invitación para asistir a una reunión social. Parece algo agradable. Te invita a alguien que conoces y tal vez la primera reacción sea aceptar de inmediato. O quizá, por cierta inseguridad, la reacción sea rechazarla sin más. Pero ninguna de esas dos respuestas sería necesariamente sabia si todavía no tienes suficiente información. La prudencia empieza con preguntas. ¿Dónde será la reunión? ¿A qué hora? ¿Cuántas personas estarán allí? ¿Quién la supervisará? ¿Quiénes han sido invitados? ¿Qué actividades están previstas? ¿Si se servirán bebidas alcohólicas? Y en caso de que así sea, si habrá límites claros. Hacer esas preguntas no significa desconfiar de todo el mundo. Significa actuar con responsabilidad. No es criticar, es cuidarse. No es exagerar, es aplicar el consejo de Jehová. A veces evitamos preguntar porque no queremos parecer incómodos o demasiado cautelosos, pero es mejor parecer cuidadosos por un momento que cargar con una mala decisión durante mucho tiempo. Es mejor aclarar al principio que lamentar al final. Es mejor tomarse unos minutos para entender bien qué pasar después días enteros deseando haberlo hecho. Pensemos en otra comparación. Si alguien está por comprar una casa, no se limita a mirar la fachada. Revisa la estructura, pregunta por las tuberías, inspecciona el techo, averigua el estado del cableado y se asegura de que no haya humedad oculta. Nadie diría que eso es exagerado. Todos reconocerían que es sensato, porque se trata de una decisión importante. Entonces, si para una compra material actuamos con tanto cuidado, cuanto más deberíamos hacerlo cuando una decisión puede afectar nuestra relación con Jehová. Una mala compra puede corregirse con esfuerzo. Una casa puede venderse o repararse, pero una mala decisión espiritual puede dejar consecuencias más profundas. Por eso, Proverbios 18:13 no es un consejo secundario, es una protección necesaria. Las preguntas que a veces nos parecen incómodas pueden convertirse en escudos silenciosos que nos evitan situaciones que nunca debimos enfrentar. Sin embargo, la sabiduría no termina en reunir datos. Una vez que se tiene la información, hace falta mirar el cuadro completo. No basta con observar detalles aislados, hay que conectarlos. Si descubres que en esa reunión habrá personas que no respetan los principios bíblicos, eso importa. Si sabes que se permitirá el consumo de alcohol sin supervisión adecuada, eso importa. Si percibes que el ambiente puede salirse de control, eso también importa. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, advierte sobre estilos de vida marcados por excesos, borracheras y fiestas desenfrenadas. Y aunque alguien no tenga la intención de participar en nada impropio, estar presente en un ambiente así sí puede afectarlo. Influye en lo que ve, en lo que escucha
y en las conversaciones a las que queda expuesto. A veces el deterioro no ocurre de golpe, sino poco a poco. Se parece a caminar por un pasillo lleno de humo. Aunque no seas tú quien está fumando, el olor se queda en la ropa, en el cabello, en la piel. Sales de allí llevando encima algo que no buscabas. Con ciertos ambientes ocurre algo parecido. Uno puede entrar con buenas intenciones y aún así salir espiritualmente más expuesto, más incómodo o más debilitado. Tal vez alguna vez decidiste no ir a cierto lugar porque hiciste las preguntas correctas y entendiste que no era conveniente. O quizá aprendiste por experiencia que habría sido mejor investigar antes de comprometerte. Si deseas compartirlo en los comentarios, una experiencia breve y sincera puede animar a alguien que hoy enfrenta una decisión parecida. A veces saber cómo otro hermano actuó con prudencia ayuda más de lo que imaginamos. Ver el cuadro completo también implica pensar en las consecuencias secundarias. Una decisión puede no parecer mala en sí misma y aún así no ser conveniente. Puede hacerte perder una reunión de la congregación. Puede ocupar el tiempo que habías reservado para el ministerio. Puede dejarte tan cansado que al día siguiente no tengas ánimo ni energía para atender tus responsabilidades espirituales. Hay oportunidades que, vistas de manera aislada, parecen atractivas, pero cuando se colocan dentro del conjunto de nuestras prioridades, dejan de encajar. Es como recibir un mueble bonito y descubrir al llevarlo a casa que no hay lugar para ponerlo. El mueble no es malo, simplemente no encaja en ese espacio. Algo parecido ocurre con ciertas invitaciones, planes o actividades. No todo lo que es posible conviene. No todo lo que resulta agradable edifica. Y la madurez espiritual se nota cuando uno no solo piensa si algo está bien o mal, sino también si ayuda o estorba en la relación con Jehová. Ahora bien, después de reunir información y mirar el cuadro completo, todavía falta el paso más importante: preguntarse qué opina Jehová. Podemos tener muchos datos, haber hablado con varias personas y haber considerado diferentes ángulos, pero si la decisión no incluye el punto de vista de Dios, todavía está incompleta. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: Jehová mismo da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y el discernimiento. La verdadera sabiduría no se construye solo con análisis humano, necesita la perspectiva divina. Jehová ve lo que nosotros no vemos. Conoce el efecto que una decisión puede tener más adelante. Sabe qué caminos terminan bien y cuáles acaban debilitando la espiritualidad, aunque al principio parezcan inofensivos. Es como mirar el mapa de una ciudad. Puedes ver calles, avenidas y direcciones. Pero si alguien que conoce bien esa ciudad te indica qué zonas conviene evitar y qué caminos son más seguros, su guía vale muchísimo. Jehová conoce mejor que nadie el terreno espiritual por el que caminamos. Cuando consultamos su palabra, oramos pidiendo dirección y reflexionamos en sus principios. Recibimos una orientación que ningún razonamiento puramente humano puede ofrecer. Y hay algo muy reconfortante en esto. Jehová no esconde su manera de pensar, no espera que sus hijos adivinen.
Sus principios están en la Biblia, sus consejos son claros y su voluntad se revela de forma amorosa. Lo que hace falta es detenernos lo suficiente para buscarla. La Biblia no solo orienta en decisiones trascendentales, también ilumina asuntos cotidianos, elecciones que quizá otros considerarían pequeñas. Pero esas decisiones pequeñas, repetidas una y otra vez, van marcando el curso entero de una vida. Quien aprende a actuar con sabiduría en asuntos sencillos, está entrenando el corazón para responder bien cuando llegue una decisión mayor. Es como fortalecer un músculo. Cuanto más se usa, más firme se vuelve. Descubrir lo que Jehová piensa sobre una situación concreta requiere varios pasos que se complementan. La lectura regular de la Biblia llena la mente de principios que luego vienen a la memoria cuando toca decidir. La oración sincera permite pedir dirección específica sobre lo que estamos enfrentando. El consejo de hermanos espiritualmente maduros aporta equilibrio y experiencia. Las publicaciones bíblicas pueden ayudarnos a analizar asuntos que ya se han tratado con cuidado. Y finalmente, hace falta estar dispuestos a ajustar nuestra decisión si lo que aprendemos no coincide con lo que inicialmente queríamos hacer. Porque consultar a Jehová solo para confirmar lo que ya decidimos no es verdadera búsqueda de guía. Sería como pedirle orientación a un guía experto y después tomar deliberadamente el camino contrario. Si acudimos a Jehová, debemos hacerlo con el deseo sincero de dejarnos dirigir. También debemos reconocer que muchas malas decisiones no se deben tanto a la falta de información como al exceso de prisa. A veces los datos están disponibles, pero no existe paciencia para considerarlos, y la prisa rara vez es buena consejera. Cuando sentimos una presión intensa para decidir ya, sin tiempo para investigar, sin tiempo para orar y sin tiempo para consultar, conviene encender una alerta interior. Jehová guía con calma, no empuja a sus siervos hacia decisiones precipitadas. Se parece a un vendedor que insiste en que firmes un contrato de inmediato y no quiere darte tiempo para leerlo con tranquilidad. Una persona prudente se detiene, no porque desconfíe de todo, sino porque entiende que lo verdaderamente bueno no teme ser examinado. Lo que necesita puro para ser aceptado muchas veces esconde algo que no quiere quedar al descubierto. Proverbios 18:13. Tampoco se limita a decisiones importantes o invitaciones sociales. También se aplica a las conversaciones diarias. Muchas relaciones se han dañado porque alguien respondió antes de escuchar. Muchas amistades se han enfriado porque se asumió algo sin preguntar. Muchos malentendidos se habrían evitado con una sola frase. Espera, cuéntame un poco más antes de que te responda. Esa actitud puede salvar una conversación cuando una persona siente que la están escuchando de verdad antes de ser juzgada, se abre. Cuando percibe que ya la condenaron sin dejarla hablar, se cierra. Escuchar primero no solo es sabio, también es una forma profunda de mostrar amor y consideración. Las personas necesitan sentirse atendidas antes de recibir respuestas. Necesitan percibir que su situación importa. De lo contrario, incluso un consejo correcto puede caer mal si llega demasiado pronto. Por eso,
saber escuchar es tan valioso. A veces la mejor ayuda no consiste en hablar enseguida, sino en permitir que el otro termine de expresar lo que lleva dentro. Aprender a escuchar antes de responder también fortalece nuestra vida espiritual. La capacidad de detenerse, prestar atención y reflexionar no sirve solo en las relaciones humanas, también ayuda a escuchar mejor a Jehová, quien vive corriendo, reaccionando de inmediato a todo y sin dar espacio a la reflexión. Puede terminar orando deprisa, leyendo la Biblia sin profundizar y asistiendo a las reuniones sin meditar lo suficiente en lo que escucha. En cambio, quien cultiva la pausa aprende a disfrutar más la lectura espiritual, a orar con mayor profundidad y a beneficiarse mejor de la instrucción que Jehová da. La pausa no es tiempo perdido, es profundidad ganada. No es indecisión, es sabiduría puesta en práctica. También hay momentos en los que, aun después de preguntar, analizar y buscar principios bíblicos, la decisión sigue siendo difícil. Tal vez hay dos opciones posibles, ambas con elementos buenos y otros menos claros. En situaciones así, la oración se vuelve todavía más importante. No una oración rápida o mecánica, sino una conversación honesta con Jehová, donde le presentamos lo que sabemos, lo que no entendemos y lo que tememos decidir mal. Santiago capítulo 1, versículo 5, asegura que si a alguien le falta sabiduría, debe pedírsela a Dios, porque Él da con generosidad y sin reproches. Esa promesa no está reservada para unos pocos, es para cualquier siervo sincero que se acerque con humildad. Jehová puede ayudarnos a ver un texto bíblico con nueva claridad. Puede usar el consejo de un hermano o puede permitir que ciertas circunstancias revelen algo que antes no habíamos notado. De una manera u otra, Él responde. Con el tiempo, uno aprende que la paz que deja una decisión bien pensada es muy distinta de la inquietud que produce una decisión apresurada. Cuando se han hecho las preguntas necesarias, se ha mirado el cuadro completo y se ha buscado la guía de Jehová, el corazón queda más tranquilo, no porque todo vaya a resultar exactamente como esperamos, sino porque sabemos que actuamos de manera responsable y espiritual, y aun si el resultado final no es el que habríamos querido, no queda el peso del remordimiento por haber actuado sin pensar. Uno puede decir con serenidad, hice lo posible por decidir bien. Oré, investigué, escuché consejo y valoré los principios bíblicos. Esa paz interior vale mucho, protege la conciencia y nos ayuda a seguir avanzando sin vivir atrapados en el pensamiento de que debimos haberlo pensado mejor. Es parecido a prepararse para un examen. Si alguien estudia con disciplina y luego el resultado no es perfecto, puede sentirse decepcionado, pero su conciencia está tranquila porque hizo su parte. En cambio, si va sin prepararse, aunque por casualidad obtenga un buen resultado, sabe que estuvo a punto de fracasar por descuido. En las decisiones espirituales, el proceso importa mucho. Decidir bien no es solo llegar a un resultado favorable, es seguir un camino que honre a Jehová. Ahora bien, esa clase de sabiduría no aparece de un día para otro, se cultiva con el tiempo. Aprender a decidir bien se parece a
aprender a caminar. Al principio uno se equivoca, tropieza, corrige y vuelve a intentarlo, pero cada decisión deja una lección. Si somos humildes, las experiencias buenas nos fortalecen y las malas nos enseñan. La persona que reflexiona sobre sus decisiones, reconoce cuándo se apresuró y acepta corrección, madura. En cambio, quien siempre culpa a otros, nunca revisa sus propios pasos y se resiste a aprender, tiende a repetir los mismos errores. Por eso Proverbios insiste tanto en aceptar la disciplina y escuchar el consejo. Jehová usa esas herramientas para moldearnos. Recibirlas no es señal de debilidad, sino de un corazón enseñable. Pensemos en alguien que aprende a tocar un instrumento. Al principio, las notas salen inseguras, los ritmos se pierden y las manos tardan en responder. Pero con práctica, paciencia y constancia, la música empieza a fluir. Llega un momento en que la persona ya no tiene que pensar en cada movimiento. Ha interiorizado lo aprendido. Tomar decisiones sabias se parece mucho a eso. Al principio cuesta hacerse todas las preguntas, mirar el panorama completo y consultar a Jehová antes de actuar. A veces incluso parece más sencillo reaccionar rápido, pero si uno practica este modo de vivir, llega el día en que la prudencia se vuelve natural. La sabiduría deja de sentirse como un esfuerzo extraordinario y empieza a convertirse en un reflejo. Las decisiones difíciles no desaparecen, pero se enfrentan con una base mucho más firme. Y algo muy importante, nunca es tarde para empezar a aplicar Proverbios 18:13. Tal vez en el pasado hablaste con demasiada rapidez. Quizá tomaste decisiones sin pensar lo suficiente. Tal vez alguna vez sentiste la humillación de equivocarte por no haber preguntado antes. Aún así, hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes hacer una pausa antes de responder. Hoy puedes informarte mejor antes de comprometerte. Hoy puedes consultar a Jehová antes de dar un paso importante. Cada vez que lo hagas, estarás formando un patrón nuevo y con el tiempo, ese patrón te protegerá de problemas que quizá nunca llegarás a ver precisamente porque los evitaste a tiempo. Es como sembrar una semilla. Al principio parece pequeña, pero con los años puede convertirse en sombra y refugio. Así ocurre con la prudencia. Comienza con una pausa, con una pregunta, con una oración y más adelante produce paz. Antes de terminar, puedes escribir en los comentarios una frase sencilla que resuma tu decisión de hoy. Algo como, antes de decidir, pregunto y oro a Jehová. O cualquier expresión que refleje lo que este principio te ayudó a ver. Ponerlo en palabras puede ayudarte a tomarlo más en serio y a recordarlo cuando llegue una situación concreta. Volvamos por un momento al inicio. Hablar sin pensar y arrepentirse después puede dejar una marca incómoda, pero ese recuerdo no tiene por qué quedarse solo como una herida. Puede convertirse en una lección. Jehová nos ha dado una herramienta clara para evitar repetirlo. Responder a un asunto antes de oír los hechos es tonto y humillante. Ese consejo, escrito hace siglos, sigue siendo una protección necesaria hoy. Recordarlo en una conversación, aplicarlo ante una invitación,
Tenerlo presente antes de aceptar un compromiso o antes de emitir una opinión puede marcar una diferencia enorme. Nos ayuda a actuar con calma, con paciencia y con discernimiento. Nos protege de errores innecesarios y nos acerca a la manera de pensar de Jehová, porque Jehová nos ama, nos enseña y nos dirige. Él no quiere que caminemos por la vida improvisando, ni que tomemos decisiones dominados por la presión o el impulso. Quiere que usemos la sabiduría que nos ofrece, que escuchemos antes de responder, que investiguemos antes de actuar y que lo consultemos antes de decidir. Esa manera de vivir trae paz, trae seguridad, trae estabilidad interior. Nada hay más valioso que avanzar por la vida con los principios de Jehová grabados en el corazón. Esa es una verdadera protección. Esa es una fuente de tranquilidad. Esa es la sabiduría que nadie puede quitarnos mientras decidamos conservarla.